Hola hermanos, bueno, Shalom, no he podido estar para hacer el videito en Shabbat, antes que empezar el Shabbat, pero lo estoy haciendo ahora a la mañana, como para compartirla para allá. Le doy gracias a Dios porque puedo estar un día más teniendo un techo, teniendo un lugar donde compartir, teniendo internet, teniendo los métodos y la capacidad para poder seguir compartiendo la parashá, lo que es Torah, y darle gracias a Dios porque los tengo a ustedes, en quien puedo compartir lo que Dios me va dando. Así que oramos para comenzar. Abba, quiero darte gracias por esta mañana, quiero darte gracias porque realmente pones en nuestro corazón, Señor, sabiduría, entendimiento, conocimiento, y la idea siempre, Señor, y la idea original tuya, Señor, es que nosotros como tus hijos podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas, lo que tú nos vas mostrando día a día, para allá, y año a año, Señor. Siempre, en cada año, cuando empezamos una para allá, encontramos algo diferente y algo importante. Así que te agradecemos porque tú añades a nuestro corazón tu Torah. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, este va a ser el segundo video, les aclaro. El primero se me borró, espero que no. Hubo un error ahí de edición en lo que estaba haciendo y se borró. Ya llevaba media hora de grabación. Pero bueno, por algo son las cosas. Así que lo vamos a hacer un poquito más cortito. La parashá de esta semana es Vaikra, que en realidad se llama Y él llamó. Vaikra porque es el libro de Levítico. Empezamos un libro nuevo en el cual vamos a empezar a aprender sobre lo que son las leyes y las ofrendas, qué tienen que ver, cómo, por qué, y van a descubrir un montón de cosas que nosotros siempre nos preguntamos, pero si ya no existen, o por qué, y cuál es el motivo, Yeshua está en el medio, sí. Así que vamos a aprender sobre eso. La parashá semanal, Vaikra, que es con el título del libro, en realidad es Levítico. ¿Por qué en las otras Biblias dice Levítico? Porque la mayoría de las leyes de este libro están dadas a los levitas, ¿sí? a la tribu de Leví, que eran los representantes y los que servían en el Mishkan, en el tabernáculo, ¿sí? Así que bueno, por eso es Vaikra. Está desde el Levítico 1.1 al 5.19, o Vaikra 1.1 al 5.19. Es el tercer libro de la Torah. Y recuerden algo que siempre les he dicho, que antes estaba la Torah oral, ¿sí? Entonces siempre van a encontrar que por ahí, si se meten más adentro del libro, van a descubrir que Yahweh vuelve a decirle a Moisés, pero tiene que hacer, y como que lo repite. No, en realidad sucede esto. Recuerden que siempre Yahweh le avisa a Moisés cómo van a hacer las cosas, después lo llevan a la organización y después lo realizan, ¿sí? Son como que está en tres, dividido en tres partes, ¿sí? Entonces recuerden que Moisés cuando escribió los libros, primero contó lo que Yahweh le dijo, después cómo se organizó, y después lo realizaban. Es más, nos vamos a encontrar en Deuteronomio, que Deuteronomio es un compendio, ¿sí? Es como el resumen de los otros 4 libros de Torah, ¿sí? Recuerden que siempre Moisés hacía lo mismo, él hacía cuentas. Bueno, hicimos esto, bueno, se hizo esto, de acuerdo a lo que dijimos, ¿sí? Era una persona muy ordenada, ¿sí? Y mansa, sobre todo. Así que bueno, dice así, Levítico 1, yo tengo Reina Valera. Siempre tengan en cuenta que cuando van a hacer un estudio, van a leer o están leyendo la Biblia, es importante que tengan 1, 2, 3, las versiones que ustedes quieran sobre Biblias. Entonces ustedes van a ir descubriendo quién es la que le agregó, qué es lo que se le sacó, ¿sí? Entonces nosotros vamos descubriendo
de dónde nos estamos alimentando, porque nosotros también somos Mishkan y, como dijo la pastora ayer, nos tenemos que, ¿cómo era, Pau? Desintoxicar. ¿Sí? Así que hasta este momento, y no quiero extenderme mucho con la introducción, porque, Pau, me vas a tener que avisar cuántos minutos llevo, porque no me avisa el vivo, ¿sí? ¿Cuántos minutos vas a hacer? Y 30 minutos más o menos. No. Barra 40, más de eso no. Tengo mi secretaria acá, que la próxima para allá la vamos a invitar a que haga algún comentario. En los holocaustos, nosotros tenemos la porción de esta para allá, o sea, la para allá de esta semana, es el tema de las ofrendas y los holocaustos, ¿sí? Ayer se habló algo de eso y es muy importante. Y otra cosa que quiero aclarar, que Torah en este tiempo ya no son los 5 libros. Muchas personas van a decir, no, Torah son los 5 libros. Sí, es verdad, no estamos diciendo que no. Pero a Torah se le agregaron muchísimos libros más, ¿sí? Porque en la antigüedad se leía Torah, se leía Hafdará, se leía Salmos y se leía Proverbios, ¿sí? Los libros de Salomón. Pero ahora se le agregó el nuevo pacto, el Brit Hadashah. Entonces vamos a entender que Torah es todo el libro completo, ¿sí? El libro completo. Yo tengo Biblia de referencia Thompson con versículos en cadena temática. Este es un libro, una Biblia de estudio, ¿sí? Entonces Torah es todo esto, todo el libro, ¿sí? Nos permite, ¿qué nos permite? Entender que en el tiempo de Moisés se dio la instrucción. En el tiempo de los jueces y los profetas y los reyes se leía Torah, ¿sí? En los tiempos del Brit Hadashah y el tiempo de los apóstoles y las cartas se leía Torah, se hablaba Torah, se hablaba profetas, salmos y proverbios. Entonces todo es un compendio, todo está relacionado con Torah, ¿sí? Entonces tenemos que siempre tener en cuenta eso. Levítico 1 dice: llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Yo lo voy a leer hasta ahí, pero siempre tengan en cuenta que tienen que leerlo todo para poder entender, ¿sí? Y tenía la ofrenda de holocausto, las ofrendas, ofrenda de paz, ofrendas por el pecado y ofrendas expiatorias, ¿sí? Habían 5 clases de ofrendas que las vamos a entender, ¿sí? Las vamos a analizar. Estaba la ofrenda olá, que era la que yo comencé hablando, que podías ofrendar, ¿sí? Podías presentar por el holocausto un ternero, ¿sí? Nos vamos a llevar a nuestro léxico. Un ternero podías ofrendar, un cordero, 2 palomas, o si no, ofrenda de cereal. ¿Por qué era así? Porque era de acuerdo a la capacidad monetaria que vos tenías en el momento. Entonces, si tenías plata y podías, tu bolsillo te daba, era un novillo, ¿sí? Si estabas medianamente, era un cordero. Si no tenías plata, era 2 palominos. Y si no tenías nada de nada, podías llevar una ofrenda de cereal, ¿sí? No, gracias. Si ustedes en esta semana que yo estuve, que me introduje bastante en lo que es este estudio, sino que me tuve que ir, Yeshua hizo todas. ¿Por qué? Porque él representaba a todo el pueblo. Entonces él hizo expiación por todos.
Él fue la vaca roja o el novillo, ¿sí? Él fue el cordero inmolado. Él, como el pobre no tenía palominos, ¿sí? Él hizo una ofrenda de cereal cuando levanta el pan, que en realidad era matzá, ¿sí? Porque las ofrendas de holocausto que eran en el fuego no podía ser leudado, no podía tener levadura, ¿sí? No podría haber hametz, ¿sí? Cuando levanta una ofrenda de cereal, ¿sí? Entonces, fíjense que él representó a todos y él hizo todo. Él fue la vaca roja, él fue el cordero inmolado y él presentó ofrenda de paz, ofrenda de cereal en el holocausto, ¿sí? Bueno, esa es la olá. La olá, el sacerdote dice que lo tenían que sacrificar, ¿sí? Hacer el sacrificio fuera del tabernáculo. En realidad lo traemos al templo, era fuera del templo. Fíjense que Yeshua muere fuera del templo, enfrente, es todo profético, esto es una locura, pero para nosotros es una bendita locura, porque cuando nosotros empezamos a unir todo lo histórico más lo profético, es tremendo. El Espíritu Santo te empieza a dar qué hablar y cómo manejarte en ese sentido. Entonces Yeshua muere enfrente del tabernáculo, del templo, ¿sí? ¿Qué han hecho en este tiempo? Fíjense que la pastora ayer hablaba sobre los muertos. ¿Qué han hecho en este tiempo? Está la puerta de entrada donde tenía que entrar el sacerdote con el holocausto, con la ofrenda. Han puesto un cementerio. Entonces no puede haber contaminación. ¿Qué hicieron en este tiempo? Ya han buscado, tienen la vaca roja, los mismos que tienen la vaca roja, que son los levitas, han comprado todo ese lugar, lo han pagado. Entonces nadie puede venir y decir, no, han comprado, todo ese sector lo han comprado, ¿sí? Porque ellos se van con un principio importante, que es el que tenía Abraham. Abraham compró lo que le quisieron regalar, lo compró, para que nadie dijera que yo le regalé, por eso el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, tienen tal cosa. Él lo compró. Jacob también compró tierra para cierta ocasión. Entonces nosotros también tenemos que saber que en Israel en este momento ya tienen el lugar donde van a hacer los sacrificios, ¿sí? Va a haber un puente, van a hacer un puente, porque hay como un valle, entonces van a hacer un puente para no pisar el lugar que está contaminado por los muertos y para pasar al arco, ya para las murallas de Jerusalén y pasar al templo. Fíjense qué importante es eso, ¿no? Bueno, esa es la ofrenda olá, que era el holocausto. ¿Y qué pasaba con esto? Se dividía en partes el animal. Cortaban la cabeza, ¿sí? Dividían la cabeza primero, lo llevaban al lugar de holocausto, al altar de holocausto, ¿sí? Y se presentaba. ¿Qué significaba eso? ¿Y qué significa eso nosotros, que nosotros ahora somos un tabernáculo, un mishkan? Que lo primero que entregamos a Dios, a Yahweh, es nuestros pensamientos, ¿sí? Lo primero que le entregamos a Yahweh son nuestros pensamientos. Después se entregaba lo que eran los intestinos, las vísceras y la grasa, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que segundo que entregamos? Ya tenemos que empezar a purificar, ¿sí? No podemos estar impuros. Tenemos que empezar a consumir cosas kosher, ¿sí? Ayer justamente la pastora habló sobre eso. Entonces, nos vamos ya limpiando, sacando el hametz, ya no podemos ser tamei, ¿sí? Tamei no, taré. Entonces, vamos sacándonos, limpiando los intestinos. Y lo que es la grasa es toda la vanidad, ¿sí? La grasitud, la grosura del animal significa vanidad, significa cosas mundanas, todo lo que nosotros tenemos como que siempre se nos pega, siempre algo se nos pega del mundo, ¿sí? Entonces nosotros entregamos también eso, ¿sí? Y por último, la ofrenda olá es lo que es las partes bajas del animal, que son las piernas, hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Nosotros le entregamos hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos y qué hacemos cuando nosotros vamos a cierto lugar, ¿sí? Eso era lo que era ofrenda olá. Después vamos a la ofrenda minjá, que está como dividida en dos secciones, la ofrenda minjá, que era la ofrenda de cereal. La primera, ¿cómo era? Tendrías que traer el fruto de tu trabajo, la minjá,
¿sí? También era elevada, era una ofrenda elevada. Traías el cereal, ¿sí? El cereal que traías de ofrenda, traías aceite y traías incienso. Bueno, el sacerdote agarraba el puñado que más podía del cereal, lo echaba junto con el aceite y el incienso, y eso era elevado. Lo que quedaba era para el sacerdote. ¿Por qué? Porque esto significa, ¿qué significa? Que mi trabajo también es de Yahweh. El fruto de mi trabajo también es de Yahweh. Pero del fruto de mi trabajo yo tengo que sustentar al que representa a Yahweh, ¿sí? Fíjense qué ordenado que es Dios. Porque Leví, la tribu de Leví, no recibió nada de la herencia de la tierra de Canaán. Ellos eran alimentados por el pueblo de Israel. Entonces es importante que el que hace de levita en este tiempo, el que hace de siervo de Dios, también necesita, ¿sí?, de la ofrenda de nuestro trabajo. Y por ahí nosotros creemos que si no, bueno, le voy a hacer un favor, le estoy haciendo un favor, le voy a dar a la sierva o al siervo, le voy a ofrendar ahí. No, porque es una ley. Y una vez que nosotros la sabemos, esto es importante, porque una vez que nosotros sabemos sobre tal ley y la aprendemos, la próxima es pecado. Qué interesante, ¿no? Y muchas veces nosotros decimos, pero si yo no soy levita, no soy tal cosa, no soy tal otro. Nosotros somos injertados a la casa de Israel, a las 12 tribus. Somos en este tiempo, ¿sí?, porque somos de dura cerviz, porque venimos de otro lado y un montón de cosas, somos casa de Efraín. Dentro de la casa de Efraín, ¿sí?, hay muchísimo para explicar, pero estamos dentro de la casa de Efraín. En algún momento, más adelante, vamos a saber, porque nosotros somos piedras vivas, ¿sí?, y vamos a saber sobre qué casa, qué ADN, de qué casa tenemos, ¿sí? Nuestro ADN está de qué casa vamos a hacer, ¿sí? En este tiempo, en Israel, los judíos están haciendo ADN a muchas, de acuerdo a los registros que ellos tienen, hacia dónde fueron dispersos todos, a muchas personas para ver de qué tribu son. Así que imagínense, nosotros en algún momento va a haber alguien que va a decir, no, vos sos casa de Judá, vos sos de Zabulón, vos sos de Dan, vos sos... Entonces ahí nosotros, dentro de la tribu de Efraín, nos vamos a poder ir esparciendo, ¿sí? Nos vamos a ir esparciendo en el sentido de que yendo hacia a qué tribu pertenecemos, ¿verdad? Pero por ahora somos casa de Efraín, ¿sí? Bueno, esa es la minjá. Vamos a la ofrenda de paz, a la shelamim. La ofrenda de paz dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá, ¿sí? Puede ser macho y hembra, ¿sí? Un ganado vacuno, pero también la ofrenda de paz la puede ofrecer una mujer, ¿sí? Y en este tiempo, justamente ayer hablábamos, la ofrenda de paz se puede, no se presenta como holocausto, sino que se come en el lugar, ¿sí? Se come ahí. O sea, yo llevo mi ofrenda de paz y la como con el sacerdote. O, si el sacerdote ofició de intermediario, la como con el que llevo para hacer la ofrenda de paz. O sea, yo estoy enojado con alguien, por ejemplo, me enojé con el vecino, y llegamos a un arreglo, hacemos una ofrenda de paz. O llego a algún arreglo, hago una ofrenda de paz, y voy y lo presento. Fíjense algo importante. Melquisedec, cuando él lleva pan y vino, es una ofrenda, y Abraham reconoce la autoridad del Melquisedec, ¿sí?, del sacerdocio del Melquisedec, que era el rey de Salem, y le da los diezmos de lo que a él había, del botín que él había recuperado en la guerra, ¿sí? Así que imagínense que desde hace rato que ya viene esa ofrenda, y es una ofrenda de paz. Otra cosa, Abel y Caín hicieron una ofrenda minjá. O sea, Abel hizo una ofrenda minjá, llevó del fruto de su tierra, porque Caín, perdón. Y Abel también. Abel llevó del fruto de su ganado. Así que era un holocausto, una ofrenda encendida, elevada, ¿sí? Después tenemos la hatat, que es la ofrenda por el pecado, ¿sí? Si nosotros hemos pecado, llevamos una ofrenda también
que algo muy importante se cuenta en los comentarios y en lo que pude llegar a estudiar, que Dios es tan sabio y tan misericordioso que vos llevabas y el pueblo que estaba mirando no podía saber por qué era, si era holocausto o si era hatat, ¿sí? Porque Dios no te deja en evidencia. Entonces vos llegabas y decías, mira, lo que yo estoy trayendo acá, el becerro que yo estoy trayendo, la ofrenda que yo estoy trayendo es porque yo cometí pecado y hice tal cosa. Se lo decías al sacerdote, ¿verdad? En este tiempo nosotros tenemos para abrir nuestro corazón y decirle a Yahweh, cometí pecado, hice tal cosa, entonces soy perdonado. Pero en ese tiempo la ofrenda hatat era para eso. Y ¿y qué pasaba? El sacerdote escuchaba el pecado, ¿sí? Mataba el animal y el pueblo no sabía si era por una ofrenda de holocausto, ¿sí? O si era por el pecado. Entonces todo quedaba entre Dios y el pecador. Y era perdonado, pero bueno, no tenía que volver a reincidir en el pecado, ¿sí? Después tenemos la ofrenda de Hasham, que es la ofrenda expiatoria, que esa también se le llamaba ofrenda de ignorancia. No significa que porque vos no sepas la ley, no haya pecado, ¿sí? También está el pecado por ignorancia y entonces tenías que llevar, por ejemplo, en ese tiempo, si vos tenías duda de que habías pecado en algo, por las dudas llevabas la ofrenda, ¿sí? Acá principalmente pasa, si yo no sé tal ley del país en donde yo estoy o incurro en esa ley, o sea, la violo, va a caer sobre mí la justicia, ¿sí? Y voy a tener que cumplir. Entonces en este momento estamos hablando de eso. Ignoraba yo eso. Por ejemplo, ignorábamos comer cerdo, ignorábamos tal cosa, ignorábamos tal otra, ignorábamos celebrar Shabbat, ignorábamos celebrar las fiestas, ignorábamos las leyes. Todo eso eran por ignorancia. Entonces, ¿qué hizo Yeshua? Juntó todas esas ofrendas y las llevó con él en la cruz, y ahora nosotros podemos aprender y podemos enseñar y podemos aplicar, ¿sí? Aprendemos, enseñamos, aplicamos. Son 3 puntos importantes, ¿sí? Bueno, no me quiero pasar porque hay unos comentarios muy lindos, ¿sí? Que no me quiero pasar más de 30 minutos. No, te quedan 11 minutos. Me quedan 11 minutos, quizás 20 minutos porque 30 o 40 te dije. ¿Sí? Bueno, acá uno de los comentarios dice, miren, sé que muchos se preguntan, si no hay templo, ahora, ¿por qué porque fue destruido en el 70 después de Cristo y ya no hay más sacerdote o levita? Entonces, ¿para qué estudiar las instrucciones dadas a ellos? Otros se preguntarán, si como enseña la iglesia, Yeshua abolió las leyes rituales y nos dio libertad, ¿para qué estudiar el libro de Levítico? No es un libro histórico. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el Pacto Renovado o Nuevo Testamento, cuando afirma el mismo Yeshua. Mateo 6, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley, dice en la Reina Valera. En realidad, Torá, ¿sí? O los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nosotros somos Mishkan, somos tabernáculo, ¿sí? 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjense que nosotros tenemos que aprender sobre ley, sobre Torah, porque nosotros somos tabernáculo. Entonces tenemos que aprender sobre la ley sanitaria, sobre la ley de convivencia, porque están todas divididas, son 613 leyes que la pastora ayer hablaba, y es cierto, no tenemos que cumplir las 613 porque hay leyes para los levitas, leyes para los sacerdotes, leyes para las mujeres, leyes kosher, que es dietéticas, ¿sí? Entonces, todo está dividido, no tenemos que cumplir 613, pero hay 10 leyes que tenemos que cumplir sí o sí,
que son los 10 mandamientos, y dentro de esos 10 hay 2 importantes que son la puerta de cada uno, porque traíamos 2 tablas, en una habían 4, en otra habían 6, ¿sí? Entonces, es importante que tenemos que saber que no vamos a cumplir todas porque no es para todo, es en la ignorancia. Ve que el cristiano ignora, en algún momento tiene que pagar, hacer retribución por esa ignorancia. Y qué mejor sería descubrir y que se le caiga el velo y que nosotros podamos enseñar Torah a esa persona, ¿sí? Sería lo más importante, ¿sí? 1 Corintios 6:19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis Dios y que no sois vuestros. 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Fíjense que el mismo apóstol Saulo, ¿sí? Explica quiénes somos nosotros. Una vez que a nosotros se nos puso un corazón de carne, ya entendemos que tenemos, ¿sí?, Torah en nuestro corazón. Así que si no, Efesios 2:19-22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Yahweh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Qué importante. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua. En este tiempo no tenemos que hacer todo lo que dice Baikra, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que haber templo, tienen que estar los sacerdotes preparados, tienen que estar los levitas, tiene que haber altar de holocausto y tiene que estar la vaca roja y un montón de cosas que cuando venga Yeshua va a suceder. Pero en este tiempo, ¿cuáles son esos sacrificios? Sacrificios espirituales aceptables a Yahweh. Ayer la pastora habló de esto. Lo importante es que nosotros estamos conectados a la Torah. Nosotros no estamos desconectados. Cada vez que nosotros estudiamos Torah y celebramos Shabbat, en esa semana pasa algo algo a nuestro alrededor que está conectado a la Torah, conectado a la Parashá. ¿Sí? Nosotros en este tiempo que estamos ya cerca, ¿sí?, de la venida de nuestro Adón Yeshua, dicen los sabios que estamos en el libro de Deuteronomio, estamos para pasar a la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Israel. Yo no creo que vayamos a ir, mi pensamiento es, no creo que vayamos a ir todos a vivir a Israel, aunque la promesa está para la casa de Israel, para los hijos de Israel, para las 12 tribus, no creo. Pero seguramente va a haber representantes. Y los que más sabemos, no vamos a estar juntos con los que no sabemos tanto. Estos son niveles de autoridad, ¿sí? Por eso ayer la pastora habló algo sobre, hay personas que sí pueden emitir juicios porque tienen ese don, o no recuerdo bien cómo era, pero sí hay una tribu, que es la tribu de Dan, que ellos son jueces. ¿Sí? Ellos son jueces y la persona que puede emitir juicio no le quepa la duda de que puede llegar a ser parte de esa tribu. Porque si no, ¿cómo les da que tienen esa capacidad de juzgar? ¿Sí? Así que bueno, seguimos. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Yahweh, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Las ofrendas, Korbanot, es lo que estuvimos leyendo recién. ¿Sí? Las ofrendas de sacrificio, la ofrenda encendida, la ofrenda de paz, la Shelem, la ofrenda por el pecado, la Hatá, la ofrenda por la culpa, ¿sí?, o iniquidad. Acá hay algo importante. Cuando es todo Israel el que peca por ignorancia,
¿sí? Que era la ofrenda por iniquidad. ¿Se acuerdan que era la ofrenda la última? La ofrenda Hayam, ¿sí? Dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, ¿sí? Y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Como en el caso del sacerdote, traerán un becerro. ¿Quién lo sacrificará en este caso? Lo van a sacrificar los ancianos de Israel. Fíjense qué importante es esta ofrenda, ¿sí? Importante reconocer que la autoridad existe claramente dentro del pueblo escogido. Y se sigue el mismo proceso del sacerdote ungido que pecó. Y lean lo siguiente, es muy interesante. Y le quitará toda la grosura y lo hará arder sobre el altar. Y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro de expiación, es por la congregación. El becerro que muere por toda la congregación de Israel muere también fuera del campamento. ¿Qué les hablé yo? ¿Cómo había muerto Yeshua? Fuera del campamento, ¿sí? Y también era un becerro. O sea, Yeshua fue un becerro. Aprendimos que el objetivo de la ofrenda o corbán es acercarse al Todopoderoso buscando su perdón y misericordia. Yeshua es nuestro corbán hatat. Murió por nosotros, por las ovejas perdidas de Israel, que por ignorancia estábamos continuamente transgrediendo las leyes de nuestro Elohim, ¿sí? Aunque le buscábamos de corazón, Yeshua murió fuera del campamento, condición para que la ofrenda fuera válida, ¿sí? ¿Cuánto amor encontramos en nuestro Elohim? Dar como sacrificio a su propio Hijo, que jamás pecó, por nosotros que vivíamos fuera de su voluntad. ¿Y quiénes participaron en la decisión de la muerte de Yeshua? Los mismos ancianos dirigentes de Israel. Los que participaron en la muerte de Yeshua fueron, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que participaron? Los sacerdotes. Los sacerdotes, el Sanedrín, ¿sí? Los más elevados. Ellos fueron los que participaron y lo acusaron. Sin saber, miren, sin saber seguramente estaban cumpliendo una ordenanza del Korban Hatat, ¿sí? Así que imagínense, esto es todo perfecto. La Torah se estaba cumpliendo en el tiempo de Yeshua. Yeshua estaba cumpliendo Torah. Es todo lo que él decía era Torah, ¿sí? Hoy no tenemos templo, pero tenemos solamente el sacrificio de nuestro cordero inmolado, y desde ahí parte nuestra base, del cordero inmolado Yeshua, inmolado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros descubrimos que estamos en pecado, nosotros elevamos una ofrenda ¿de qué? Una ofrenda de paz, una ofrenda de oración, de arrepentimiento, ¿sí? Recuerden que nuestro corazón no tiene que estar contaminado. Nuestro interior no tiene que estar contaminada, nuestra cabeza no tiene que estar contaminada, por eso nosotros son ofrendas olá, ofrenda minjá, ¿sí? Nuestro trabajo no tiene que estar contaminado, ¿sí? Ayer la pastora ha hablado sobre el corazón y las enfermedades y todo, y hay un descubrimiento importante que dice que el corazón también tiene neuronas, o sea que el corazón también siente. Por eso Dios, Hashem, puso la Torah en nuestro corazón, ¿sí? Y en nuestra cabeza, en dos lugares, ¿sí? Bueno, para volver de nuevo a repetir, y antes de terminar, ¿sí? En Levítico 5 dice, la ignorancia de la ley no es excusa, ¿sí? No podemos... Te quedan 5 minutos. No podemos... Sí, ya estoy terminando, gracias. No podemos decir, no, pero yo no hice nada. Yo pequé por ignorancia. Sí, el pueblo también pecaba por ignorancia. Oseas dice, mi pueblo hierra por falta de conocimiento. Y también hubo consecuencias por ese motivo, ¿sí? Pero tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? Yeshua se llevó todas esas ofrendas junto con él. Entonces a nosotros nos permite, al no haber templo, nos permite elevar
nuestra ofrenda, ofrenda de oración, ofrenda de paz, ¿sí? Pero hacerlas, elevarlas junto con nuestro arrepentimiento, ¿sí? No significa que la ignorancia nos exima del pecado, ¿sí? Y más cuando nosotros vamos aprendiendo. Recuerden que estamos bajo Torá, bajo la ley, ¿sí? Yeshua es nuestro abogado. Yeshua es nuestro abogado. Pero tenemos que entender que cuando nosotros aprendemos algo, se cuenta como pecado después, ¿sí? Pero Dios es tan sabio, Dios es tan sabio, nuestro Elohim es tan sabio, que nos da y nos enseña cómo podíamos volver, ¿sí? Elevando una ofrenda, Olá, Minjá, Shemá, Jatá, Shelamim, que era una ofrenda de paz, ¿sí? Nosotros en esta semana hemos aprendido, y a nuestros hijos lo vamos a incorporar, de que si el hermano ofende a su otro hermano, en algún momento van a tener que hacer una ofrenda de paz, ¿sí? Esa es la manera para que ellos en algún momento reconozcan y tengan en cuenta, si no, si sigo peleando así me voy a fundir, ¿sí? Y otra cosa para que vayan teniendo en cuenta es que las leyes que están escritas en la Torá, no todas se han cumplido, ¿sí? Hay unos que dicen que si vos no cumplías con la Torá tenías que ser apedreado, o si vos le faltaba el respeto a tus padres tenías que ser muerto. Bueno, se cree, los sabios antiguos creen que esas no fueron cumplidas. ¿Por qué? Porque eran para cuidarte de que no lo hicieras, ¿sí? Eran como que te advertían, pero que nunca se cumplieron, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir cortando. Yo les agradezco, me encantaría poder hacer videitos más seguido, o encontrarnos. Seguramente ya nos vamos a encontrar en las casas y vamos a poder hablar lo que es Hametz, por qué los judíos, nosotros también lo hacemos en casa, más allá de que me gustó lo que la pastora hace, y que seguramente yo también me voy a sumar, de subir y de declarar y de denunciar y de apartarnos y de sacar nuestra Hametz. Una forma particular como hacíamos nosotros era sacar todo lo que había leudado de nuestra casa, todo lo que leudaba arroz, lenteja, levadura, todo lo que significaba para leudar, lo sacábamos de la casa y limpiábamos, y que no quede nada de migas dentro de la casa, nada de pan, nada. Eso es un ejercicio. Entonces, como lo sacamos dentro de la casa donde habitamos, también hay que sacarlos de adentro nuestro, ¿sí? Recuerden que Yahweh no recibe leudado, no recibe hametz. No, ¿por qué? Porque la levadura es sinónimo de pecado. Nosotros nos estamos limpiando todos los días tenemos que limpiar nuestro Mishkan, que es el tabernáculo de nuestro Abba. Así que los saludo, Shalom, Shawatov, que tengan una excelente semana, y que bueno, nos acercamos a Pesaj, nos acercamos a algo importante que es para nosotros como pueblo, y que lo podamos vivir de la mejor manera. Shalom.